Shabbat Shalom para todos, damos gracias al Eterno por un día más de Shabbat y en esta oportunidad saludamos a toda nuestra comunidad Llamas de Fuego para las Naciones, aquí desde la sede de Paipa, Boyacá. Y en esta oportunidad vamos a continuar con el estudio del Salmo 119. Shabbat Shalom para todos en esta tarde. Shabbat Shalom. Bueno, vamos a iniciar con la tercera porción de este salmo que va del versículo 17 al versículo 24 y corresponde a la tercera letra del alefato, que es la letra Gimel. Así como ustedes lo pueden ver ahí en el video en una imagen, ustedes acá, amados, pueden verlo en el tablero. La letra Gimel en el hebreo moderno es ese chulito que aparece ahí. En el pictográfico aparece una L y tiene un valor numérico. Recordemos que todas las letras del alefato tienen un valor numérico. Y esta, pues, a pesar de que es la tercera letra, casualmente le corresponde el número 3 y vamos a ver que tiene un significado también muy especial. Esta letra en el hebreo significa pie, como lo vemos ahí, camello, rico con referencia a las riquezas, pero también combinado con el valor numérico que es el número 3 representa vida, representa resurrección, representa un nuevo comienzo. Y lo vamos a ir entendiendo cuando vayamos leyendo cada uno de los versículos, ¿sí? Algo que tiene que ver mucho durante toda la enseñanza es que dice que esa letra tiene una representación y es el camello. De hecho, la palabra camello viene de una raíz primaria que es gamal. Se parece a guinel, pero es con A, gamal. Y este camello, sabemos que es un dromedario, ¿cierto? Y son animales que se ven, es en el desierto, por lo menos en Arabia, es donde es el medio de transporte de las personas. Y por lo general una persona que tenga camellos son personas que tienen dinero. De hecho, el camello tiene una particularidad y es que almacena 36 kilogramos de grasa en sus jorobas. Eso es lo más característico del camello. Pero que esa grasa la pueden convertir en agua y en energía cuando ellos no disponen de alimento. De hecho, algo muy importante del camello que nos enseña es que la joroba le da la capacidad para viajar hasta 160 kilómetros por el desierto sin haber bebido ni una sola gota de agua. Es un animal que tiene una capacidad de fuerza y de aguante, por lo que él almacena en sus jorobas. Ahora, si pasamos eso en lo natural, porque algo que hemos aprendido en la escritura es que hay cosas en lo natural que nos pueden enseñar puntos positivos muy valiosos a nosotros como pueblo del Eterno. Y vamos a comprender que el agua en las letras del hebreo, que no es Gimel, pero hay otra letra que es la letra Mem, y esa letra Mem corresponde a las aguas y también tiene que ver con la fuente de la sabiduría, ¿sí? Entonces, decimos que el camello almacena grasa y la convierte en agua en las jorobas. Significa que espiritualmente esa agua representa la fuente de la sabiduría. ¿Cuál es la fuente de la sabiduría? La palabra del Eterno. Esa es la fuente de toda nuestra sabiduría, de la sabiduría del Padre que Él anhela que nosotros tengamos. Dice, así como el camello provee agua y energía y alimento recorriendo grandes distancias hasta llegar a su destino, asimismo el hombre que esté lleno de la fuente de la sabiduría, o sea, de la palabra de mi Abba, va a tener la capacidad de darle de beber a otros, ¿sí? Algo que debemos entender es que tú y yo no podemos pretender ser fuente de energía o de alimento para otros espiritualmente hablando si tú todavía no has sido llena. Y eso es lo que vamos a aprender en esta tercera porción del Salmo. Y es que tal vez tienes el anhelo y el deseo en tu corazón de ser bendición para otros. Pero algo que debes tener claro en tu vida es que si tú no eres lleno de la presencia del Eterno primeramente, no va a pasar nada. Si yo no me alimento de la fuente de la sabiduría, si yo no tengo la capacidad de resistencia, porque el camino seguir a Yeshua es fácil, no es fácil. Van a haber tropiezos, van a haber momentos de escasez, lo hemos aprendido, van a haber momentos de enfermedad, van a haber momentos de debilidad en nuestra carne, pero como el camello, como esa Gimel, tenemos que aprender a soportar.
Y algo que vamos a aprender en esta tercera porción es que la palabra de Yahweh nos va a ayudar a soportar todas las pruebas. Usted puede soportar la prueba en su carne natural, de pronto hasta cierto punto y después estalla. Porque físicamente al ser humano no le gusta sufrir, al ser humano no le gusta el dolor, al ser humano no le gusta soportar situaciones difíciles. Pero a través de la escritura vamos a aprender como la letra Gimel y esa derivada que es ese camello, es que si nosotros permitimos y tomamos la decisión de ser llenos de la palabra del Eterno, vamos a llegar a ser esas personas que van a soportar y van a aguantar el proceso. Porque durante el desierto, ¿será que es fácil encontrar una fuente, un manantial? Puede pasar. Una de las extensiones más áridas aquí en el mundo, ¿cuál es? El desierto del Sahara, ¿cierto? Esa es una de las extensiones más grandes que hay aquí en Colombia, pues está el desierto de la Tatacoa. Y son grandes extensiones desérticas donde tú avanzas y avanzas y lo único que encuentras que son chamizos, cactus, y los animales que habitan en el desierto pues son animales que en su mayoría son venenosos, como las serpientes, los escorpiones o los alacranes, gracias, ¿cierto? Todos esos animales que habitan en ese tipo de hábitats, arañas venenosas. Entonces, imaginémonos al pueblo de Israel avanzando durante el desierto, todo lo que pudieron haber enfrentado, ¿cierto? Caminaron ¿cuánto tiempo? 40 años en un desierto. Y cuando ya estaban así con la lengua por fuera, el Padre los llevaba a ese manantial para que pudieran recobrar fuerzas, a la palabra, a la fuente de la sabiduría. El problema es que durante esos 40 años muchos se cansaron. Muchos, dice la Escritura, que perecieron en el desierto, murieron. ¿Por qué? Porque no eran como el camello, no tuvieron la capacidad de soportar y de aguantar este camino. Hay muchos en la fe que piensan que seguir a Yeshua es fácil y que basta simplemente con congregarse y ya, pero es una decisión de que hay que morir todos los días, es una decisión de cambio. Pero como las personas al comienzo llegan en sus emociones y dicen, sí, yo quiero seguir a Yeshua, y llegan pensando que van a recibir algo a cambio, cuando ya el Padre lo dio todo. Dice, si me siguen hallarán la vida eterna. Ya, yo creo que el resto es un bono extra que el Padre nos dé. Pero las personas en su codicia quieren más y más cosas. Entonces, empiezan a caminar y cuando llega el momento de pasar por esos desiertos tan cruentos y tan difíciles, ¿qué pasa? Se cansan del camino. Y ahí es cuando muchos desertan de la fe. Ahí es cuando muchos se cansan y prefieren ya no volver y al final terminan hasta culpando al mismo Yahweh por sus decisiones. Entonces, ¿cuál es la invitación con toda esta porción que vamos a empezar a estudiar? Yahweh quiere que tú y yo seamos como ese camello, que cuando toque avanzar durante mucho tiempo, sin alimento, sin energía, podamos soportar esas grandes distancias, aún estando lejos del agua. Eso es lo que el Padre quiere formar en nosotros. Que aunque a veces no hay agua física, tenemos la mayor agua, que es la mayor fuente, que es Yahweh, su palabra y su Hijo Yeshua. Pero si tú y yo no aprendemos a ser fuertes en medio de este desierto, cualquier cosa nos va a sacar. Entonces, para que estemos atentos. Vamos a iniciar la lectura. Vamos a leer el versículo 17 del Salmo 119. Y dice, sé bueno con este siervo tuyo, para que viva y obedezca tu palabra. ¿Qué dice en tu versión, José? Haz bien a tu siervo que viva y que guarde tu palabra. Amén. Dice, haz bien. En esta expresión dice, sé bueno. Y eso es, ahí encontramos como una petición del salmista, ¿cierto? Como Padre, sé bueno conmigo para que yo pueda seguir obedeciendo tu palabra. Y hemos aprendido durante todo el estudio del Salmo 119 que no solo la porción se llama, en este caso, Gimel, sino que cada primera palabra de cada versículo empieza con la letra correspondiente. Entonces, en este versículo, la primera letra precisamente es Gamal, que hablamos que era camello. Pero no solamente representa camello, sino significa amontonar,
beneficio, hacer el bien, pero algo que me gustó mucho de esta definición es madurar y destetar. ¿Y a quién le gusta la madurez? No a todos, ¿cierto? ¿Madurar duele? ¿Crecer duele? Claro que sí. Eso es como el hijo que recién sale de casa. Apenas sale de casa cree que todo es fácil. Eso yo voy, arriendo, eso yo trabajo, y se olvida de todos los beneficios que tenían, ¿dónde? En casa de sus padres. Y cuando empiezan a venir las pruebas y de pronto lo echan del trabajo y ya no tiene con qué alimentarse, ahí es donde empieza a doler. Y no, yo me acuerdo cuando en la casa de mi mamá yo tenía todo, ¿cierto? No me preocupaba por el mercado porque siempre había comida. No me preocupaba por las cosas, por mis necesidades básicas, porque si necesitaba ropa, pedía. Si necesitaba estudios, me pagaban. Pero cuando uno crece y se desteta, ya la madurez es a otro precio. Entonces, ¿qué está queriendo decir aquí el salmista? Dice, ese ser bueno es, ayúdame a madurar para seguir obedeciendo tu palabra. Y el obedecer la palabra es de madurez. Inicialmente, eso es como el recién llegado a una comunidad. La obediencia es progresiva, ¿cierto? Como que le cuesta todavía ciertas cosas, morir a su carne, la pereza, el desánimo, las pruebas. Es ahí, va avanzando, va creciendo, como el bebé, ¿cierto? Pero en la medida que tú vas creciendo y avanzando y conoces al Eterno, el Padre que exige de nosotros, madurez, destétese. Y ese destetar duele, porque significa que ya no puedes seguir haciendo lo que antes hacías de niño, ya no puedes seguir convirtiéndote, no, sino comportándote de la manera en que antes lo hacías. Entonces aquí el salmista no solamente está haciendo una petición de pedirle a Yahweh que por favor le ayude a obedecer, sino papá, ayúdame a madurar para ser obediente a tu palabra. Porque el inmaduro es incapaz de obedecer la palabra de Yahweh. Por eso uno ve muchas personas en el camino que les cuestan cosas. Entonces, cuando usted identifique una persona así, o si usted es así, es porque todavía no se ha destetado. Todavía es una persona inmadura, espiritualmente hablando. En la medida que conocemos al Padre, vamos destetándonos de todas esas cosas, muriendo a ese viejo hombre, y va a ser mucho más fácil obedecer la palabra. Así que si hasta el día de hoy a usted le ha costado obedecer la palabra, dígale al que está al lado suyo, la respuesta es la inmadurez. Es por inmadurez. Si usted todavía no le cuesta obedecer las cosas, es porque usted todavía es un inmaduro espiritual. Y esa palabra suena feo, ¿cierto? Uy, me están diciendo inmaduro, me están diciendo tonto, porque de hecho la palabra inmadurez tiene que ver con la tontería del joven, ¿cierto? Como la inexperiencia, la necedad. En otras expresiones en Proverbios uno encuentra estúpido. Y me dice, uy, suena como brusca esa palabra. Pero eso es lo que así nos ve el Eterno cuando nos cuesta obedecer, como que usted es muy tonto, le falta madurar, le falta destetarse. Por eso, algo que el salmista está diciendo aquí al comienzo es, Padre, sé bueno con este siervo, o sea, ayúdame a madurar para poder obedecer tu palabra. Y eso debe convertirse en parte de nuestra oración diaria. Señor, ayúdame a madurar, ayúdame a no ser tan tonto, a no seguir batallando en mis cosas, sino a seguir avanzando para poder obedecer. Amén. Amén. Vamos a ir al versículo 18 y dice, abre mis ojos para que vea las verdades maravillosas que hay en tus enseñanzas. ¿Qué dice en tu versión, José? Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Abre mis ojos. Y mire que la primera palabra es abre o abrir. Y en el hebreo empieza con la letra Gimel, la siguiente palabra, y es galá. Y esa palabra galá significa abrir, aparecer, pero también significa exponer o manifestarse. En otras palabras, Esdras, que fue el muy posible escritor de este Salmo 119, está diciéndole a Yahweh, Padre, dame la capacidad de ver con tus ojos tu palabra para poderla entender. Y eso es un don que el Padre entrega a través del Espíritu Santo, del Ruá de Yahweh, que se llama discernimiento. Mire lo que está pidiendo aquí el salmista. En otras palabras sería, dame discernimiento
para que yo pueda entender tu palabra. ¿Y será que en este tiempo necesitamos de ese abrir los ojos? Por supuesto que sí, porque si no vamos a ser fácilmente engañados. Fácilmente podemos caer en la trampa del enemigo, fácilmente podemos estar hoy acá y ya mañana hay una persona y le dice 2, 3 cosas, usted sale y se va. Es necesario que como pueblo del Eterno le pidamos al Padre, así como lo está declarando el salmista, abre mis ojos, abre mis ojos. Galá, exponer, manifestar, revelarse. Y aquí no se trata de que el Padre le haya dado una revelación así profunda, porque ¿qué otra, como hablan los falsos profetas, de las nuevas revelaciones? Y no es así. Toda la revelación que usted y yo necesitamos está ¿dónde? En la palabra. Lo que pasa es que uno piensa que esto es un libro normal, y por eso si usted lo lee en su carne, no va a entender. Por eso el salmista dice, abre mis ojos para entender tus enseñanzas. Si como siervos no le pedimos al Eterno que abra nuestro entendimiento para comprender su escritura, no vamos a poder entenderla jamás. Y si no la entendemos, ¿será que la podemos obedecer? Que era el punto anterior. Menos. Entonces mire que el discernimiento es una capacidad que se le da solamente a la gente que ha sido despetada, o sea, a los maduros. Significa que si hasta el día de hoy usted es de los que dice, yo leo la palabra y ya hay cosas que no entiendo, es porque falta madurez y falta obediencia, pero también falta algo que se llama discernimiento, que es lo que estamos viendo en este momento. Por eso dice, abre mis ojos. Algo que también significa la palabra galá es aparecer, cautiverio, descubrir, exponer. O sea, como decir, Padre, expon toda tu palabra ante mis ojos para que yo no caiga y no sea engañado, ¿sí? Y en este tiempo Satanás anda como un león rugiente buscando a quien devorar y a quien engañar. Decía Yeshua en su palabra que hasta los mismos escogidos serían engañados. Por eso es importante que en este tiempo tú y yo mantengamos nuestros ojos como abiertos, pero no abiertos en lo físico, sino espiritualmente. Es decir, Padre, cada vez que yo vaya a tu palabra, cada vez aún, fíjese que el discernimiento no es solamente para comprender la palabra, sino para saber las intenciones profundas del corazón de las personas. Mucha gente puede llegar a la comunidad, pero yo cómo sé que tiene una intención correcta. Yo cómo sé que esa persona no viene de pronto a hacer daño, a dividir, a dañar. ¿Cómo? Con el discernimiento de mi Padre. Si tú y yo no queremos ser engañados, si tú y yo no queremos que nos metan goles, como decimos aquí coloquialmente, ¿qué capacidad debemos pedirle al Padre en este tiempo? El discernimiento. O sea, Galá, Padre, dame esa capacidad de ver, no con mis ojos naturales, porque con mis ojos naturales nos podemos caer en engaño fácilmente. Otra oración entonces del salmista. Entonces ya vimos la primera parte de la oración y fue, papá, ayúdame a madurar, ¿cierto? Madurar no es fácil, va a doler, el proceso lo hace a uno llorar en muchas cosas, pero al final la madurez nos conduce a una bendición eterna. Y la segunda parte de la oración que nos está enseñando para que apliquemos es, Padre, ahora que estoy siendo madurado para entender tu palabra, ahora necesito discernimiento. Necesito que abras mis ojos. Y hay un ejemplo muy hermoso y quiero que me acompañen al libro de Hechos, capítulo 9, sin dejar ahí perder el Salmo 119. Y este es un ejemplo de la escritura donde vemos que se aplica esta expresión galá. Vamos a ir a Hechos, en el Nuevo Pacto. Hechos, capítulo 9. Y yo le pido que usted en su casa lea todo el capítulo 9. Todo el capítulo 9 habla de un personaje maravilloso, un siervo de Yahweh que antes no era siervo de Yahweh, pero después un gran siervo, y es Sheliach Shaul, en el hebreo el apóstol Pablo, Saulo, ¿cierto? Y la conversión que él tuvo fue impresionante, porque lo primero que el Padre le hizo fue Galá, abrir sus ojos. Saulo, recordemos en el contexto, era un hombre que conocía la Torá de Yahweh. Él era fariseo de fariseos, él se sabía todas las leyes.
¿Y la aplicaba? Sí, hasta cierto punto, pero con la misma ley de Yahweh que hacía, perseguía a los seguidores de Yeshua y los mataba, como pasó con Esteban en capítulos anteriores al que vamos a leer. Y dice que Saulo era un asesino con conocimiento con conocimiento de la Biblia. Entonces vemos que no era maduro para nada porque no entendía, pensaba que el vivir la escritura era lo que él hacía en el común. Y vamos a ver algo muy maravilloso, y es que el Padre, a pesar de que él no lo pidió, porque Saulo en ningún momento allá le dijo a Dios, Dios, por favor, abre mis ojos, ya no quiero seguir matando ni persiguiendo, no. Dice que él iba en un caballo, ¿cierto? Y llegó la voz de Yahweh a través de Yeshua y le dijo, ¿por qué me persigues? Y lo vamos a leer. Dice la escritura, en el versículo 10. Dice, bueno, vamos a leer desde el versículo 3. Dice, al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Preguntó Saulo. Yo soy Yeshua, a quien tú persigues, contestó la voz. Ahora levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que estaban con Saulo se quedaron mudos porque oían el sonido de una voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos estaba como ciego. O sea, no tenía galán en este momento. Dice que estaba ciego. Entonces sus acompañantes lo llevaron de la mano hasta Damasco. Permaneció allí ciego durante 3 días. ¿Cuántos días? 3. ¿Cuál es el número de la letra Guinel? 3. La 3. Y vamos a ver que el Padre hizo un proceso de transformación, un nuevo comienzo en la vida de Saulo. Y dice, permaneció allí 3 días sin comer ni beber. Ahora bien, había un creyente en Damasco llamado Ananías. Yahweh le habló de una visión y le dijo, Ananías. Sí, Señor, respondió. Yahweh le dijo, ve a la calle llamada derecha, a la casa de Judas. Cuando llegues, pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. En ese momento, él está orando. Le he mostrado en visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Pero, Señor, exclamó Ananías, he oído a mucha gente hablar de las cosas terribles que este hombre le hace a los creyentes en Jerusalén. Además, tiene la autorización de los sacerdotes principales para arrestar a todos los que invocan el nombre de Yeshua. Pero el Adón le dijo, ve porque él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a los reyes, como también al pueblo de Israel. Y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. Así que Ananías fue y encontró a Saulo, puso las manos sobre él y le dijo, hermano Saulo, Yeshua, quien se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante, algo como escamas cayó de los ojos de Saulo y recobró la vista. Luego se levantó y fue sumergido, fue bautizado. Después comió algo y recuperó las fuerzas. Tremendo, ¿cierto? Lo que le sucedió a Saulo en ese momento. Un asesino. ¿Y asesinaba en nombre de quién? De Dios. Porque se sabía toda la ley, era un fariseo, o sea, era un erudito de la Torá, era un principal en la élite religiosa en Jerusalén, persiguió al último mártir que el último mártir que él tuvo bajo su orden fue Esteban, recordemos, Esteban también lleno de la presencia del Eterno, y dice que Saulo en ese momento iba a una misión y no iba a hacer algo bueno. La misión era ir a encarcelar y a ir a atrapar y a perseguir a todo el que invocara el nombre de Yeshua, como nosotros en este momento. Y dice que en el camino se le aparece, viene una luz brillante y lo hace caer de donde él estaba, y era la voz del mismo Yeshua que le dijo, me está persiguiendo es directamente a mí, si los persigue a ellos me persigue a mí. Y luego le dice a Ananías que vaya y ore por él.
Y Ananías dice, no, pero o sea, voy a ir a orar por ese asesino, ¿en qué momento coge y me mata? Y lo peor es que tiene orden. Pero ¿cuánto tiempo duró? Dice que duró 3 días ciego. Llega Ananías y ora y dice que caen de sus ojos como escamas. Lo que le acaba de ocurrir a Saulo en el relato es una conversión, porque en ese momento él dice que se levantó y ya dejó de ser el hombre que era, porque tuvo un encuentro con Yeshua, con el Espíritu Santo, y el Padre le abrió los ojos para ver su condición. Pero el Padre sí le advirtió a Ananías, dijo, yo le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre, porque lo que él había hecho con otros que era martirio y sufrimiento. Y por eso vemos todo lo que le pasó a Saulo, ¿no? Cuando leemos la carta de Romanos, cuando leemos la carta a los Corintios, cuando leemos la carta que le envía a Timoteo aún estando preso en Roma, porque él ya sabía que ya le llegaba su momento. A donde quiera que él iba a predicar, ¿qué le hacían? Lo apedreaban, lo azotaban, estuvo preso. Se cumplió la palabra, Yahweh le iba a mostrar cuánto tenía que sufrir por seguir a Yeshua. Pero aquí el punto que nos remonta al texto que estamos leyendo en el Salmo 119 y es que eso que le ocurrió a Saulo, a Pablo, fue un proceso de madurez, un proceso de destete muy duro, pero al mismo tiempo un proceso donde sus ojos tenían que abrirse para entender todo lo que el Padre quería mostrarle. Y que de la forma que él creía conocer a Yahweh, no era. Él no lo conocía de la manera correcta. Y dice que estuvo 3 días. Por eso en la letra Gimel, cuando habla de 3, se refiere a un tiempo y un proceso de cambio, ¿sí? ¿Después de cuántos días resucitó Yeshua? Dice que al 3er día resucitó. Hubo un proceso de muerte a vida. Eso es lo que también significa la letra Gimel. Un proceso de muerte a vida. Cuando Jonás estuvo dentro del gran pez, cuando dice que estaba huyendo, lo botan al mar y viene un pez y se lo traga. ¿Cuántos días estuvo dentro del gran pez? 3 días. Y dice que él en esos 3 días, ¿qué hizo? Oró y le pidió al Padre una nueva oportunidad. Dice que cuando Ananías llegó allá a esa casa, a donde estaba Saulo, ¿qué estaba haciendo Saulo? Orando. O sea que el Padre vio propicio el corazón de esa persona y dijo, está bien, le voy a dar otra oportunidad. Va a haber un proceso de transformación. Ahora, el 3 también significa vida. Cuando uno lee en Génesis capítulo 1, como el Padre hizo la creación, dice que el día primero hizo tal cosa, el día segundo, pero algo ocurre en el día tercero. Y quiero que me acompañen a Bereshit, a Génesis, capítulo 1. Al principio. Dice que en el primer día hizo la luz, ¿cierto? Dio forma, llamó a la luz día, a la noche, a la oscuridad llamó noche. Dice que en el segundo día separó las aguas de la tierra y a la extensión de las aguas llamó mares y a la extensión del resto llamó cielo, al espacio. Pero vamos a ver qué ocurrió en el tercer día. Y dice, versículo 9 al 13 de Génesis capítulo 1, dice, entonces Yahweh dijo, que las aguas debajo del cielo se junten en un solo lugar, para que aparezca la tierra seca, y eso fue lo que sucedió. Y Yahweh llamó a la tierra, a lo seco tierra y a las aguas mares, y Yahweh vio que esto era bueno. Después Yahweh dijo, que de la tierra brote vegetación, toda clase de plantas con semillas y árboles que den frutos con semillas. Estas semillas producirán a su vez las mismas clases de plantas y árboles de los que provinieron. Y eso fue lo que sucedió. La tierra produjo vegetación, toda clase de plantas con semillas y árboles que dan frutos con semillas. Las semillas produjeron plantas y árboles de la misma clase. Y Yahweh vio que esto era bueno. Y versículo 13 que dice, y pasó la tarde y llegó la mañana y así se cumplió el tercer día. O sea que en el tercer día, ¿qué ocurre? Vida. Lo que estaba muerto, reverdece. Saulo tenía una condición de muerte espiritual, a pesar de que él sabía toda la Biblia. Eso significa, amados, que de nada sirve que usted sepa toda la Biblia de memoria. Eso no sirve de nada si usted no cumple con los 2 versículos primeros que leímos del Salmo 119, que era
la madurez para obedecerla y el discernimiento para comprenderla. De nada sirve que usted se la sepa de memoria, y lo hemos visto en todos estos enseñanzas de los salmos, ¿no? No estoy diciendo que esté mal leerla ni estudiarla, porque ese es nuestro deber como siervos, alimentarnos de la escritura. Pero que si eso no lo acompaña de obediencia, antes mayor juicio. Por eso Saulo fue a precio de sangre y de muerte, lo que tuvo que vivir por seguir a Yeshua, porque él sabía muchas cosas que no entendía porque no tenía discernimiento, era otra cosa. Pero el Padre hizo un proceso de transformación. ¿Y qué fue el proceso que hizo en nuestras vidas? ¿No nos sacó de la muerte y nos llevó a la vida? ¿Pasamos de muerte a vida? ¿Hubo un gimel en nosotros? Claro que sí. Y ahora que después de eso que está haciendo, nos está capacitando para soportar este desierto. Porque nuestra esperanza y todo lo que tú y yo hacemos en esta tierra es ¿para qué? Para estar algún día con Él eternamente y para siempre. Y si no, ¿para qué estamos acá? Porque no había nada más que hacer el sábado y estoy desparchado y vengo y me siento acá en el Shabbat. Todo lo que hacemos es porque debemos pagar un precio para la vida eterna, ¿sí? Y si tú y yo entendemos eso, permitimos ese proceso y ese nuevo comenzar. Saulo resucitó en ese momento prácticamente, claro, estaba muerto, estaba ciego, recobró la vista. Y el salmista que dice acá en el Salmo 119, abre mis ojos. Y todo ocurrió en esos 3 días, ¿cierto? Un proceso de transformación. ¿Cuánto tiempo quieres esperar tú para ser transformado? El Padre habla de 3 días, pero hay gente que lleva años y no quiere cambiar, sigue resabiado y rebelde. Ya es diferente. Vamos a entender otra parte y vamos a leer ahora el versículo 19 y 20 del Salmo 119. Vamos a volver a nuestro texto principal. Versículo del 19 al 20 dice: No soy más que un extranjero en la tierra, no escondas de mí tus mandatos. Siempre me conmueve el deseo de conocer tus ordenanzas. ¿Qué dice tu verso? Forastero soy yo en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. Quebranta esta mi alma, de desear tus juicios en todo tiempo. Amén. En el versículo 19, la primera expresión es soy extranjero, ¿cierto? O soy un peregrino. Y esa palabra que también empieza con la letra Gimel es Ge'er, G-U-E-R, Ge'er. Y esa palabra Ge'er significa morar en una tierra ajena, un forastero. Y ese morar en tierra ajena no se está refiriendo como tal en este contexto al exilio, porque sabemos y hemos entendido que en la escritura habla de exilio, ¿cierto? Pero también se está refiriendo en este punto específicamente, en este contexto, se refiere a que el salmista dice, como yo te sigo, yo no pertenezco a este mundo. ¿Somos extranjeros en esta tierra? Claro que sí. Si somos hijos de Yahweh, no pertenecemos a este mundo. Por eso cuando Yeshua oraba por sus discípulos en Juan 17, dice, Padre, guárdalos de este mundo, porque son de este mundo, pero no pertenecen a este mundo, ¿sí? En este caso, para nosotros, que somos sus hijos por misericordia, fuimos adoptados. ¿Cuánta gente todavía cree que este mundo es su tierra y se aferran a este mundo? Maneras de aferrarse a este mundo: con las riquezas, por las posesiones que tiene, por las personas que le rodean. Pero el Padre dice, todo eso es pasajero. Si tú decides ser mi hijo, significa que vas a ser un forastero, o sea, estamos de paso. Porque nuestro final no es acá en la tierra, nuestro final es ¿con quién? Con Él en la nueva Jerusalén celestial. Ese es el punto, allá tenemos que apuntar. Y el salmista empieza diciendo, yo soy simplemente un extranjero, o sea, yo no pertenezco a este mundo, por eso, por favor, no escondas de mí tu palabra, porque eso es lo único que nos va a ayudar a mantenernos en este mundo de caos, tener la palabra de mi Padre. Si usted se quiere aferrar a este mundo, dice que el que se aferra a este mundo y a su vida, la perderá, ¿cierto? Pero si nos aferramos al Eterno y a su palabra,
Aunque perdamos muchas cosas, porque para el mundo esto es perder el tiempo. Estar acá es perder el tiempo, servir allá es perder el tiempo, eso es para tontos, para bobos, para cobardes. Pero para nosotros que estamos entendiendo que es un peregrinaje. ¿Somos peregrinos en esta tierra? Claro que sí. Estamos de paso. Todo lo que tenemos es prestado. Sí, no, esto es por mis logros. Esta ropa la compré fue con el sudor de mi frente. Nada de lo que tenemos nos pertenece, todo es de mi Padre, que por su misericordia nos da la fuerza y el vigor, por ejemplo, para trabajar. Nos da la salud para no estar en un hospital. Todo pertenece a Él. El salmista entendía claramente eso. Él sabía que no pertenecía a este mundo. Ahora la pregunta es, ¿tú lo sabes? ¿Tú has entendido y tienes la identidad de que no perteneces a este mundo, sino que le perteneces a Él? Y que todo cuanto tenemos y todo cuanto nos rodea es pasajero. De hecho, eso nos acuerda mucho de una fiesta última que celebramos, que fue la fiesta de Sukkot, ¿cierto? De que somos forasteros, somos peregrinos, estamos de paso, que habitamos como el pueblo de Israel en cabañas, de un lugar a otro, como nómadas, sabiendo que en algún momento en el futuro estaremos con Él eternamente y para siempre. Así que entendemos y vemos que aquí el salmista está diciendo, yo no pertenezco a este mundo. Por eso, si tú no quieres pertenecer a este mundo, lo que debes hacer es obedecer la palabra de mi Padre. Pero también dice en el versículo 20, aquí en esta versión dice, siempre me conmueve el deseo de seguir tus ordenanzas. Pero en las versiones que ustedes tienen, que es la Reina Valera, dice, quebrantada está mi alma. Y esa palabra quebrantar también empieza con la letra Gimel, y esa palabra es garás. Y la palabra garás en el hebreo, que representa quebrantar, también significa triturar o disolver. En otras palabras, el salmista le está diciendo al Padre en esa oración, triturada está mi alma por conocer tus ordenanzas. ¿Será que esa realmente es la intención del corazón de las personas? Porque quebrantar tu corazón delante del Eterno no es fácil. Ahora, permitir que el Padre te quebrante, ¿a quién le gusta el quebrantamiento? A nadie le gusta sufrir, a nadie le gusta el dolor. Y miren lo que significa quebrantar, quebrar y triturar y disolver. Un dolor muy profundo. Y aquí entendía que el Padre puede hacer dos cosas para que tú le sigas. O te llama por amor, que es cuando te dice y te hace la invitación y sígueme. Y uno, más adelante, es que ahorita no tengo tiempo. O está cuando el Padre dice, no me va a seguir, está bien. Y permite un garás, un quebrantamiento en tu alma, un triturar, un disolver. Entonces la pregunta sería, ¿de qué manera quieres seguirle? ¿Por dolor o por amor? Porque el dolor puede ser una enfermedad, el dolor puede ser que toda tu seguridad económica o lo que tú tenías físicamente te lo quiten, lo pierdas, quedes en nada. ¿O que es mejor que el Padre nos hable con amor? Yo creo que es más fácil, pero como el ser humano es tan torpe y tan terco, ¿no? A él le gusta a los trancazos, como cuando el niño no aprende a la primera y toca darle la correa y dele, hasta que por fin aprende. Y uno se hubiera podido evitar el golpazo, se hubiera podido evitar el quebrantamiento si hubiera escuchado desde un comienzo. Entonces, ese triturar y ese disolver es algo que te deja en lo más profundo, en lo sumo, ¿sí? Por eso es importante que entendamos que si mi alma siempre está disuelta o quebrantada delante de la presencia del Padre, su palabra está más cerca de nuestro corazón. Por eso la Escritura dice que al altivo y al orgulloso Yahweh lo mira de lejos. Significa que si mi actitud es de arrogancia, ¿qué tan cerca puede estar la palabra de mi vida? Está lejos. Pero siempre que mi alma esté en quebrantamiento para mi Padre, esté en esa actitud de estar disuelta, en esa expresión de hambre y de sed, significa que la palabra está cerca de nuestro corazón y todavía hay esperanza. Pero el día que a usted no le duela nada, el día que usted sea duro de corazón, preocúpese, porque si el Padre lo quiere salvar por misericordia, lo va a quebrantar, lo va a triturar y lo va a disolver.
Y de pronto usted ahorita no se alcanza a imaginar las formas en que Yahweh quebranta, pero la mano de Yahweh duele más que la mano del hombre. No se aguanta un correazo del ser humano, una mala palabra, una mala actitud, un desaire, un desplante. Pero el quebrantamiento de mi Padre duele más, duele mucho más. Vamos a leer ahora el versículo 21 al 24 de la tercera porción y dice: Tú reprendes al arrogante, los que se alejan de tus mandatos son malditos. No permitas que se burlen de mí y me insulten, pues he obedecido tus leyes. Hasta los príncipes se sientan y hablan contra mí, pero yo meditaré en tus decretos. Tus leyes me agradan, me dan sabios consejos. ¿Qué dice en esa versión? Reprendiste a los soberbios, los malditos, que se han desviado de tus mandamientos. Aparta de mí el oprobio y el menosprecio, porque tus testimonios he guardado. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí. Mas tu siervo meditaba en tus estatutos, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejos. El versículo 21 y 22 es muy fuerte porque está haciendo una declaración de advertencia. Dice: al que se aleje de tus mandatos, ¿qué es? Maldito. Entonces, esa palabra reprender, cuando dice tú reprendes al arrogante, esa palabra reprender en el hebreo es ga'ar y también empieza con la letra gimel, casualmente. Y esa palabra ga'ar no solamente significa reprender o corregir, sino también significa reprimir. O sea, llevar a esa persona hasta el límite por causa de su conducta. Y este punto me llamó mucho la atención porque aquí el salmista está declarando y está diciendo: Padre, todo aquel que se aleje de tu ley será quebrantado y será maldito. Por eso es importante que tú y yo entendamos que si el Padre hasta este momento nos ha permitido seguir al Eterno, que si el Padre hasta este momento nos ha permitido conocer de su palabra, eso es pura misericordia. Porque ¿cuántos afuera están en maldición por no conocer la palabra del Eterno? ¿Sí? Ahora, si usted conoce y se aparta, ¿qué dice ahí? Que va a ser un maldito y que el Padre lo va a reprender por arrogante. Porque el arrogante es aquel que dice: yo no necesito de Dios, yo es más, yo puedo solo. Si de pronto usted ha dicho eso, si usted está en esa condición o no, pídale al Padre que lo guarde, primero que lo perdone si está en esa condición de arrogancia, porque de ahí a que pase a ser un maldito sobre la tierra, y la palabra maldición, ¿qué significa? Ya no hay nada que hacer ahí, ya fue desechado. Y por eso aquí el salmista dice: todo el que se aleja de tu palabra es maldito, no hay nada que hacer. ¿Qué pasa entonces si usted le da por apartarse de la palabra de mi Padre después de todo lo que ha aprendido? Maldición. Aquí está dando una advertencia. Y luego dice: no permitas que se burlen de mí y me insulten. En la versión que leía José decía oprobio, que no me hagan oprobio, ¿cierto? Y la palabra oprobio es expresión desagradable, es una expresión de desaprobación o de decepción y de menosprecio. ¿Cuántos nos menosprecian por seguir al Eterno? Muchos nos oprobian, ¿no? Nos miran como: no, usted sí, qué decepción, sirviendo al Eterno. Usted sí pierde el tiempo allá en esa iglesia o en esa comunidad. Y aquí el salmista dice: no permitas que se burlen de mí, porque yo he obedecido tu palabra. Significa que en este camino muchos pueden llegar a ser avergonzados por otros o menospreciados por causa de seguir a Yeshua. Claro que sí. Hasta el día de hoy, por lo menos en otros países, el oprobio pasa a ser muerte. Usted sigue a Yeshua, ¡pum! Usted es pueblo de Israel, como lo estamos viendo en el Medio Oriente, ¿cierto? Todo aquel que autoproclame que es seguidor de Yeshua es perseguido. Tal vez hasta en este caso a nosotros no nos ha pasado de este lado de Occidente, bendito el Padre, aquí no podemos todavía hablar con libertad de la palabra del Eterno, pero todavía hay oprobio de parte de las personas. Tú te acercas y le dices: ven, conoce a Yeshua.
Y la persona que dice se burla, usted sí es tonto, ay, no pierda el tiempo en eso, o a mí no me haga perder el tiempo, a mí no me gusta eso, yo no quiero eso. Pero aquí el salmista hace una oración y es: Padre, no permitas que se burlen de mí. O sea, como haz justicia, papá, no permitas que haya más oprobio. Y luego al final termina diciendo: hasta los príncipes se sientan y hablan contra mí. En otra expresión se está refiriendo a las posiciones. ¿Pueden haber personas en una posición más alta que nosotros? Claro que sí. ¿Pueden llegar a burlarse del Eterno y de que nosotros le seguimos por causa de su posición aún económica? Claro que sí. Pero el salmista aquí dice: yo no me voy a dejar amedrentar por eso. Mientras tanto, ¿qué voy a hacer? Es meditar en tu palabra. En otro punto podríamos decir que el salmista ya sabía lo que le iba a pasar a esas personas. Conocía tanto la palabra del Eterno que sabía que el Padre es justo y él no iba a dejar inocente a esas personas que se le levantaban para hacer tropiezo, para seguir en el camino del Eterno. Y al final el versículo 24 dice: tus leyes me agradan, me dan sabios consejos. Termina diciendo esto. Y aquí finalizamos en esta tercera porción entendiendo que cuando tú y yo entendemos que debo pasar por un proceso de madurez para obedecer, discernimiento para comprender la palabra y a su vez pedirle con todo nuestro ser que no se aparte su palabra de nosotros, estamos convirtiéndonos en ese camello que va a soportar. Pero si usted es de los que se derrite ante cualquier situación, que medio le pasa algo y ya quiere huir, que medio se asusta con alguna situación y ya empieza a quejarse: no, ya bueno, está conmigo, si el médico dijo que voy a fallecer. Si usted es de esos, entonces todavía le falta ser camello, todavía le falta destetarse, todavía le falta madurar. Este camino no es para todo el mundo. Desafortunadamente dice la Escritura que muchos son los llamados y pocos los que aguantan, diría yo, los que soportan, los que dicen: Padre, yo quiero ser ese camello, que cuando no haya agua en el desierto, tengo un abastecimiento. ¿Cuál es ese abastecimiento extra? No la joroba, la palabra del Eterno. Por eso dice: medito en ella día y noche, dice el salmista. Dice: yo meditaré, yo obedezco. Yo me alegro en tu palabra porque ella es la que me da la sabiduría para seguir en este camino. ¿Sabiduría de hombres hay? Sí. Y muchos se creen sabios en su propia opinión, muchos creen que lo que hacen es correcto, pero solo mi Padre es el que nos puede guiar a la bendición y a la rectitud. Amén. Entonces, es una porción resumida y corta porque ya finalizamos, pero nos deja una enseñanza muy grande, y es que este es un camino de madurez, de destetarnos, de obediencia, de discernimiento y de aguante. Esto no es el de que más camino corra, esto no es del que más sepa, esto es el que aprende, esto se trata de que aprenda a soportar, porque en este proceso tú y yo estamos aquí ahorita, y mira que está al lado suyo, mírenlo a los ojos. Usted hoy está acá, pero usted mañana no sabe si puede estar en un hospital, usted mañana no sabe si puede tener un accidente, usted mañana no sabe si lo puede perder todo. ¿Sabe cuál es la diferencia? Que si eso llega a pasar, pero si usted está bajo la presencia del Eterno y con el abastecimiento de la fuente de la sabiduría, eso va a ser pasajero. Porque aunque venga el quebrantamiento, como lo digamos acá cuando decía quebrantada esta mierda, aunque venga lo triturado y disuelto de nuestro ser, podemos llegar a decir: Padre, con todo y eso yo me gozaré en el Elohim de mi salvación. Como Job, que cuando lo perdió todo, siguió, avanzó, caminó, ¿cierto? Entonces, por eso la Escritura y Yeshua decía: el reino de los cielos lo arrebatan los valientes. Porque es de valientes seguir a Yeshua. Amarlo, adorarle, bendecir su nombre, estar aquí sentado, es de valientes. Y decir, pero más allá de eso, decidir seguirle y amarle por encima de mis caprichos y de mi carne, eso también es de valientes. Y nos convierte en ese camello, en ese guimel, en ese gamal, de decir: Padre, aunque venga lo que venga, yo sé que tú estás conmigo.
y me ayudas a pasar estos procesos del desierto. Amén. Amén.